Muy buenos días, mis queridos amigos televidentes. Para nosotros es un placer recibirlos para conducir una entrega especial de Tiene la Palabra Diputado desde la presidencia de la Asamblea Nacional. Estamos ya en compañía del presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Ayub, a quien en principio agradezco infinitamente, presidente, que disponga de este tiempo para la audiencia de Telecaribe. Fíjese que no es solamente la audiencia de Telecaribe en el oriente del país, sino también nuestra audiencia a través de internet, alrededor del mundo, a través de notimundo.com y a través del Venezolano TV. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y perdonen la demora, pero es que tenemos demasiados compromisos y bueno, vamos resolviendo sobre la marcha. Eso lo dice, primero porque concede muy pocas entrevistas, razón por la cual como periodista me siento muy privilegiada. Y en segundo término porque sabemos que su agenda es muy complicada. Lo andamos persiguiendo desde hace mucho rato, pero sabemos que, bueno, la agenda es complicada. Vamos a arrancar sabiendo, presidente, que hay temas que seguramente esta semana van a encontrar respuesta. Va a haber decisiones en el seno del Consejo Nacional Electoral y decisiones en el seno del Tribunal Supremo de Justicia que comprometen seriamente el futuro del Parlamento venezolano, de usted como presidente y también el futuro del referendo revocatorio. Por eso me quiero referir a las dos cosas. Quisiera saber si frente a la actuación del Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, ustedes como poder se sienten realmente atados de manos, bajo asfixia, y en principio, ¿cómo perciben la voluntad y el sentimiento del elector que por ustedes votó en diciembre esperando un cambio y que ve pues cómo están permanentemente acosados, según la propia denuncia de ustedes, por otros poderes, por el Poder Electoral y por el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, Mariana, la pregunta que tú me estás haciendo es muy compleja, tiene muchos aspectos. Déjame comenzar por el último, ¿no? Porque si comenzamos por el último se puede comprender y explicar mucho más fácilmente todos los demás. La gente que votó por nosotros el 6 de diciembre no ha visto defraudadas sus esperanzas ni su voto porque sabe que estamos cumpliendo estrictamente con nuestro deber y haciendo todo lo posible por romper, vencer el acoso que desde adentro y desde afuera ha desatado el gobierno para neutralizar el único poder que no controla. Bueno, y fíjate que a pesar de que nosotros tomamos decisiones y aprobamos leyes que inmediatamente, por cualquier sin razón, el tribunal declara inconstitucional para complacer al Ejecutivo, etc., sin embargo, la gente, a pesar de todo eso, sigue apreciando y evaluando a la Asamblea como único poder autónomo de una manera históricamente elevadísima. O sea, porque nunca el Parlamento venezolano había tenido estos niveles de aprobación y de respaldo en la opinión pública. Y la opinión pública sabe que nos declaran las leyes inconstitucionales, que le dan al presidente hiper o superpoderes para violar la Constitución, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo eso, la gente sigue evaluando positivamente y en porcentajes elevadísimos, históricamente sin precedentes, a la Asamblea Nacional. Bueno, eso por una parte. Por la otra, mira, el acoso a la Asamblea y lo que el gobierno se disponía a hacer para neutralizarla o para quebrarla o para hacer que la opinión pública se apreciara como un poder inútil, comenzó desde el momento mismo cuando ganamos las elecciones el 6 de diciembre, cuando el gobierno vio que no solamente perdió la mayoría, sino que perdió las 2/3 partes y que el resultado electoral fue abrumador. Por cierto, que yo no he tenido ningún complejo en decir que buena parte de eso se debió al voto castigo, no porque los candidatos de la oposición fuéramos prodigios parlamentarios o mujeres y hombres de estados excepcionales, no, nada de eso. Modestamente nos favoreció, y esto es lo más natural del mundo, nos favoreció el voto castigo. Bien, pero desde que el gobierno vio estupefacto aquel resultado electoral que no tenía previsto, comenzó su estrategia para ver cómo neutralizaba la Asamblea Nacional. Por eso es que yo no tengo ninguna duda en decir, cuando nos señalan, bueno, que es que la Asamblea Nacional está chocando con el Ejecutivo, que quién fue primero, el Ejecutivo o la Asamblea. No, esto fue una estrategia preparada por el gobierno desde antes de que tomáramos posesión. Nos eligen el 6 de diciembre, obtenemos esa mayoría abrumadora, entonces el 23 de diciembre designa el anterior presidente de la Asamblea y su mayoría designan los célebres magistrados express de 13 principales y 18 suplentes.
ya para acomodarse, para artillarse. Incluso tenemos grabaciones de ex magistrados a quienes se les obligó a renunciar porque, comillas, la propia presidenta del tribunal les dijo que el gobierno tenía que tener el control total del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, se hacen de esa mayoría violando la Constitución y las leyes, los magistrados express, control total de la sala electoral, control total de la sala constitucional. Eso, repito, ocurre el 23 de diciembre. Una asamblea, la anterior asamblea, famosa por su vagancia, por su vacancia permanente, y de repente entonces, a última hora, un día antes de Navidad, hace la designación. Pero después, el 30 de diciembre, se produce la decisión de la sala electoral invalidando a los diputados de Amazonas por una medida cautelar para quitarnos las 2/3 partes. Bueno, estos son apenas, cosa que no se ha decidido todavía, por cierto, 6 meses después. Estas son apenas 2 señales de cómo el gobierno se preparó para desconocer la voluntad popular, porque no se podía resignar a que por primera vez en 17 años este poder legislativo fuera autónomo para discutir, para legislar, para controlar. ¿Qué opciones tienen como poder frente a esto? Pero fíjate, la situación en Venezuela es una situación de hecho. Aquí evidentemente ni hay una dictadura de corte clásico, pero mucho menos hay una democracia. Es lo que algunos analistas denominan con el neologismo de democradura. ¿Ok? Pero bien, el gobierno es un gobierno terminal, de amplísimo rechazo y repudio en la opinión pública, cuando más del 80% quiere que este señor se vaya, con una base de respaldo muy baja, apenas el 14 o el 15% respalda al presidente. Y cuando cito los altísimos niveles de rechazo, yo no puedo decir que es que el 80% está en las organizaciones en torno a la mesa de la unidad, no. Esto quiere decir incluso que amplios sectores de la base chavista también rechazan al gobierno, también lo repudian. Bien, así las cosas, un gobierno terminal que sumido en una terrible crisis de abastecimiento, de inflación, de escasez, de inseguridad, etcétera, recurre a todos los medios para tratar de mantenerse a como de lugar hasta el último día de su mandato, que debería ser hasta finales de 2018. Por eso le huye al referéndum revocatorio este año, que es un derecho constitucional. Por eso echa a mano de todos los poderes del Estado que controla para que le den la estabilidad que no tiene en el respaldo popular. Por eso le transfiere buena parte del gobierno al sector militar. Yo digo que en Venezuela hay una copresidencia. Por una parte el presidente Maduro y por otra parte el ministro de la Defensa. En fin, recurre a todos estos mecanismos absolutamente insólitos y atípicos en una democracia normal para mantenerse en el poder porque tiene una situación desesperada. Si la cosa no pasara de ahí no habría mayores problemas, pero ocurre que el gobierno se mantiene y se sostiene a sí mismo con todas estas argucias, con todos estos artificios, con todas estas medidas desesperadas, pero el pagano es el pueblo. Si la situación del pueblo en materia de abastecimiento de alimentos, de medicinas, de inflación, de costo de la vida, etcétera, etcétera, no fuera tan desesperada o tan alarmante, uno diría, bueno, al fin y al cabo, cualquier país soporta un mal régimen político porque al cabo del vencimiento de su término normal se cambian las cosas porque la gente vota por el opuesto. Pero es que esta situación, más allá de lo político, que se traduce en miseria, en hambre, en crisis de todo tipo, es lo que nos insta a que solicitemos la salida anticipada del gobierno antes de su término natural de vencimiento mediante la utilización de un mecanismo perfectamente democrático como es el sufragio popular, el referéndum revocatorio. Es la única salida que podría contener un estallido social en principio. Y por otro lado, realmente estamos, según su diagnóstico, a las puertas de un verdadero estallido social cuando ya hay cientos de microestallidos a lo largo de todo el país y hay además una decisión del TSJ que faculta a Padrino, al general Padrino, a utilizar las armas para contener manifestaciones públicas. Fíjate, Mariana, ¿cuál puede ser el desenlace de esta situación? Nadie lo puede predecir. Puede haber un reventón, un estallido. No se explica uno cómo.
con esta crisis no ha habido un reventón de verdad, verdad. Bueno, porque hay todos los días microestallidos, microreventones, no uno solo, sino muchos en todas partes. Y a propósito no solamente de alimentos y medicinas, sino de electricidad, agua, etcétera, etcétera. Bueno, puede haber un reventón, puede haber un golpe de Estado. ¿Quién puede predecirlo? Por eso es que nosotros nos hemos empeñado en darle una salida democrática, constitucional, pacífica, electoral. Repito el estribillo hasta el cansancio. Una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a esta tragedia. Y eso es el referéndum revocatorio este año. No es el año que viene, o a mediados del año que viene, o a finales del año que viene, porque la crisis no aguanta hasta allá y se va agudizando y es cada día peor. Es ya, tiene que ser ya este año. Primero, porque es un derecho constitucional. Segundo, porque hasta ahora hemos cumplido con todos los requisitos existentes y con los requisitos que inventa a cada momento el Consejo Nacional Electoral para evitarle al gobierno que se cuente. Bueno, y toda esa tragedia se puede sintetizar en una cosa. ¿Cómo será la situación de este gobierno para que le tenga miedo al sufragio popular? Le tiene miedo porque sabe que al contar se pierde y por eso es que tampoco quiere eleccionar. ¿Le tiene miedo el gobierno también a algún sector militar que podría estar descontento ahora que usted dice que sí teme que pueda haber un golpe de Estado? El sector militar, por lo menos en su conjunto como totalidad, no son extraterrestres, son venezolanos de carne y hueso, salvo un grupo muy reducido de altos militares beneficiarios de esta situación ominosa y vergonzante que ellos se empeñan en sostener. El grueso de las Fuerzas Armadas tiene problemas de desabastecimiento, de inflación, de inseguridad, de carestía. Yo creo que la esposa de cualquier general, de esos que no están en la pomada, como de cualquier teniente coronel, capitán, teniente o soldado raso, al llegar a su casa, su familia le expresa las mismas quejas de las que puede expresar cualquier otro, se puede expresar en cualquier otro hogar venezolano, porque los problemas son comunes. Ahora, sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas hay sectores muy descontentos, absolutamente descontentos. ¿Cómo se pueden expresar? No sé, algunos en silencio, algunos con críticas internas, otros con tolerancia, volteando para el otro lado, esperando que el tiempo se consuma, y puede haber también algunos sectores que estén jugando a un golpe de Estado para hacerse ellos solos del control del gobierno y digan no. Ni el actual gobierno, ni los opositores, nosotros los militares no junto a que ustedes, somos llamados a gobernar. no junto a ustedes como el gobierno a veces ha denunciado. Sí, claro. No junto a ustedes, ellos por su cuenta. Sí, bueno, fíjate, a veces a mí me dicen, mira, que no hables de las Fuerzas Armadas como totalidad. Tú tienes que hablar de las Fuerzas Armadas como totalidad, aunque hagas gradaciones. Evidentemente no es lo mismo la responsabilidad de un oficial cualquiera que del ministro Padrino o que del alto mando militar, sin duda alguna. Pero bueno, la verdad es que unos por silencio o por actuación directa o por omisión, la responsabilidad es de la Fuerza Armada como totalidad. Y en razón de que a la Fuerza Armada como totalidad se le han dado facultades y atribuciones exorbitantes que no puede tener la Fuerza Armada en ninguna parte, ni en Venezuela, ni en ninguna democracia, por eso es que están pagando con las Fuerzas Armadas y por eso es que definitivamente las Fuerzas Armadas como totalidad van a cargar con parte de la penitencia. O sea, Maduro lo que ha tratado es de dividir las culpas, diluir un poco su propia culpa, involucrando nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Hago una pausa y seguimos conversando al regreso.